Estos minutos me dan tiempo para leer algo que es de interés nacional respecto al mismo tema con el Perú, que es un resumen que hace el diario El Expreso el 7 de octubre. Es breve pero intenso. Durante los 10 encuentros binacionales que se ha mantenido el Ecuador con el Perú, el Ecuador ha informado del avance de la construcción del eje vial número 5, desde Méndez a Zaramiriza, que del lado ecuatoriano ya llegó hasta la confluencia del río Yaupi con el río Morona en el sector de Remolinos. Punto. No obstante, todavía el Perú no ha construido la infraestructura de embarque y desembarque de Puerto Morona, ni tampoco el Centro Binacional de Atención en Frontera, que según los acuerdos binacionales deben levantarse sobre un área de 150 hectáreas. Enrique Serrano Cordero, exdirector del extinguido Centro de Reconversión Económica CREA de la SUAY, Cañari Morona Santiago, cree que en este tipo de gabinetes binacionales debe darle mayor impulso al Tratado de Comercio y Navegación que fija los mecanismos para que Perú permita a Ecuador el acceso al río Amazonas a través de afluentes como el río Morona. Según Serrano, en los encuentros binacionales se ha impulsado mucho el cumplimiento del Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, pero muy poco el resto de las provincias orientales fronterizas y el Tratado de Comercio y Navegación por el río Amazonas, que contempla la construcción del eje vial número 5 del lado peruano, desde Remolinos hasta Samariza. Está bien que el Plan Binacional, capítulo Ecuador, dependiente de la SEMPLADE y sede en Machala, actúe como un organismo de desarrollo regional, atendiendo en primer lugar las necesidades de los habitantes fronterizos de las provincias del Oro y Loja, principalmente, pero no debe descuidar por ninguna razón nuestros intereses amazónicos, dijo. Hay una frase preciosa del nuevo presidente del Perú que merece ser repetida y que le ha apuntado a la altura de las 4:30 de la mañana de hoy, que es lo que yo dedico a la madrugada para estas exposiciones de los días viernes. El presidente dice lo siguiente, y yo lo invito, estimado presidente del Perú, a hacer la realidad. Su frase con ocasión de este encuentro, el 10º binacional, fue la siguiente. Usted sabe cuál es. Usted sabe cuál es la más importante de su frase. Pero como aquí no la conocen, la repito. Dijo usted, no refugiarnos, es decir, no debemos refugiarnos en las palabras para evadir la acción, sino que las palabras sean acción. Y eso es lo que le pido a nombre del Ecuador. Que no se refugie el Perú, no se siga refugiando en las palabras y pensando solo en cómo distribuir las aguas del río Zarumilla, que es lo que le interesa al Perú, y en cambio no desarrollar la carretera y el puerto que comprometieron para que el Ecuador pueda acceder al río Amazonas. Entonces, no nos refugiemos en las palabras para evadir la acción, sino que las palabras sean en sí mismo acción. Ahora bien, paso y traigo en este momento a consideración de ustedes determinadas reflexiones de economistas, que son los señores Pachano, esta vez, Pachano, Paredes, Spurrier y Pozo. Reflexión del señor Pachano, digna de citarse, media página de comentarios en el Comercio de Quito el 1 de octubre, dijo, le preguntan, una vez más el Ecuador colocó bonos por 1.000 millones al 10.75%, ¿cuál es su opinión? Contesta Pachano, Abelardo, otra operación muy cara, incompatible con la capacidad de pago del país en costo y plazo. Con esta ya son 5 emisiones onerosas, suman 5.500 millones de dólares y seguramente vienen más. Solo en intereses anuales por estas deudas, el gobierno debe destinar más de 500 millones de dólares. Todo el ahorro entre comillas potencial de las hidroeléctricas en importación de combustibles desapareció y todavía falta. El destino, como todas las deudas anteriores, se desconoce. No hay un objetivo específico. Puede servir para el gasto de operación del Estado.
Se sigue estrangulando las cuentas fiscales y presionando a un déficit mayor de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Por esta vía no se va al cielo. No se va al cielo. Sin duda alguna no se va al cielo. Luego traigo y le presento, ya ustedes lo conocen, a don Mauricio Pozo Crespo, el ministro de Finanzas, quien dice esta frase respecto de cómo ha comprometido el gobierno actual la economía en perjuicio del próximo gobierno. Dice, la herencia económica que dejará este gobierno actuaría de una forma perversa, pues es tal el nivel de deterioro económico que ni siquiera deja un ambiente o un espacio para poder aplicar un programa riguroso para restablecer los equilibrios macroeconómicos de forma inmediata. Punto. Se torna necesario la aplicación de un programa gradual, pero no por ello sin profundidad. La estabilidad tributaria y una justicia independiente son decisiones impostergables para atraer la inversión extranjera. Será un arte balancear entre lo que se debe ajustar y lo que se deba estimular para salir de la crisis lo antes posible. El señor Walter Spurrier dice lo siguiente: ante expectativas de bajos ingresos petroleros y agotada la opción de endeudarse agresivamente, el gobierno entrante tendrá urgente necesidad de divisas, de exportaciones privadas para equilibrar la balanza de pagos. Las trabas a la exportación que ha montado este gobierno tendrán que desmantelarse y reemplazarse con incentivos. No hay más opción. Algunos de los candidatos lo harían con entusiasmo, otros a regañadientes, pero todos lo tienen que hacer. Por primera vez, un economista pone las cosas en cifras. Y este economista es Pablo Lucio Paredes, a quien antes lo he traído también. En cuanto a la cuestión económica del Ecuador, dice desafío en cifras y le pone cifras a cada uno de los temas. A estos desafíos, dice, vale exponerle números concretos. Él publica en El Universo y dice, primero, el enorme gasto corriente del Estado son 25.000 millones de dólares, es decir, el 26% del Producto Interno Bruto. $700 mensuales por familia, es lo que tiene que pagar cada familia. Cerca de 700.000 empleados son los que tiene el Ecuador en este momento, poco más o menos según las fuentes, y un gasto salarial agregado de alrededor de 10.000 millones de dólares. $1.200 mensuales por empleado. Más del doble de lo recaudado en impuestos a la renta, es lo que gastamos en este rubro. Segundo, el servicio anual bien calculado del servicio de la deuda supera los 5.000 millones anuales, similar a lo que el gobierno invierte en educación y salud. Es decir, lo que el gobierno invierte en educación y salud, que son los dos pilares de todo gobierno, es lo mismo que tiene que pagar por intereses. Tercero, la inversión privada es el real motor de la economía. Antes era insuficiente, 16% del Producto Interno Bruto, y ahora está 3 puntos más bajo, es decir, en el 13%. Punto. El desafío es llegar al 20%. Estamos a 7% del ideal. Y añade, desafío esencial que no se logra pensando que el gobierno es el bueno y los privados son los malos, sino creando un entorno sano que no se logra con más de 20 reformas tributarias en 10 años. Igual, la inversión extranjera alrededor de 1.000 millones anuales, 1% del Producto Interno Bruto, la cuarta o quinta parte que en otros países. Quinto, el empleo, o más bien el desempleo. En zonas urbanas, las más afectadas por la coyuntura económica, más del 7% de la población. Realmente estaríamos alrededor del 10%. Sexto, jubilaciones. El hueco crece de que se decidió ya no aportar el 40%. Tengo 2 minutos. Y hay el riesgo adicional de que lo prestado e invertido en el gobierno nunca vuelva. El déficit actuarial no es menor a 50.000 millones de dólares. Todos los países tienen este problema, pero van tomando medidas para subsanarlo, no ahondando, como hace el Ecuador, añado yo, la crisis futura. 7. En otros indicadores importantes,
Vamos mal, también añado yo. ¿Cuáles son esos nuevos indicadores? La facilidad para hacer negocio, es decir, vamos mal. Es decir, no es fácil hacer negocios en Ecuador. Vamos mal en libertades, vamos mal en desarrollo urbano. Así enfrentamos 2017. Enfrentemos, estimados amigos de todas partes, enfrentemos este fin de semana en un área turbulenta que es precisamente el área amada de Bolívar. Cada uno de estos países convulsos, y sigamos atentamente la elección norteamericana, que para mí no es precisamente la elección entre dos seres humanos, sino si estas elecciones van o no a degenerar la democracia en una dinastía que va a pervertir a toda América Latina por cuántos siglos o años. Muchas gracias a todos. Buenos días.